70% han perdido en lo que era la tecnología. Y necesitamos mucha tecnología para poder continuar con lo que viene ahora, que es todo lo que es osteomuscular. Permitan la locomoción del cuerpo, ¿no? Ya que van a moverse, a movilizarse. Entonces, como funciones, vamos a tener que esas articulaciones son puntos de unión del esqueleto, van a permitir los movimientos mecánicos del esqueleto y también proporcionan elasticidad y plasticidad del esqueleto, sobre todo en los más pequeñitos, que son los que menos en estatura, y también vamos a ver que estas articulaciones, ¿no? Como son las del tipo cartilaginoso, que es aquellas que pueden ser permanentes o cortas en el tiempo. Estas cortas en el tiempo las vamos a conocer como cartílago de crecimiento, por lo tanto van a estar ubicadas en los extremos proximales de los huesos largos, y estas se van a llamar cartílago de crecimiento. Entonces permite también el lugar de crecimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a ver que antiguamente se conocían como continuas y discontinuas, ¿sí? Las continuas eran las primitivas y ya las discontinuas se convierten en las articulaciones de nosotros, que son los vertebrados superiores. De esa manera, voy a pasarlo rápido, porque eso ya lo hemos visto, ¿ok? Solo quiero irme a lo principal, que era la clasificación. Sí, o sea, lo hemos visto en generalidades, pero lo estoy recordando porque me he dado cuenta que ayer, de verdad, no habían aprendido o no han estudiado articulaciones. Ok, esa es la parte ya, lo que quiero. La clasificación. Entonces les dije que actualmente la clasificación es en articulaciones de tres tipos. Antes era simplemente móviles, no móviles o diartrosis y sin artrosis, simplemente. Entonces, ahora vamos a tener que son fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. A su vez, vamos a tener que la fibrosa se va a dividir en tres subtipos. Uno son las sindesmosis, las suturas y la gonfosis. A su vez, esta sindesmosis va a dividirse en dos tipos, que te lo voy a poner imágenes. Va a dividirse en membranas interóseas y ligamentos. Las suturas también se van a dividir en cuatro subtipos: las serratas o dentadas, las lenticel o escamosas y las planas, que son los huesos erizos, y también teníamos las espinereses, que es especial a través de movimientos. Las cartilaginosas se van a subdividir en dos tipos: la sincondrosis y la sínfisis. De estas, para que quede claro, la sincondrosis es la que vamos a encontrar en los huesos largos. Eso quiere decir que esta no va a ser permanente en el tiempo, se va a osificar, va a permitir el crecimiento del hueso. En cambio, las sínfisis sí van a ser permanentes, vamos a encontrarla hasta la vida adulta. Muchas veces se osifica también, sí, pero es muy raro, ¿okay? Y estas se dice que semimóviles porque permiten, les dije, la movilidad, sobre todo en las mujeres, en el canal de parto, tanto la sínfisis como las desacroiliacas, ¿sí? Hay un ligero cambio de lado. Y las sinoviales las vamos a poder clasificar a su vez por el número de las caras articulares, porque como les dije, pueden ser dos o más estructuras, ¿correcto? Entonces, por el número de sus caras articulares, por la forma de sus caras articulares,
articulares, que quiere decir dos extremos de superficies de huesos que tienen formas diferentes, ¿correcto? Y en esa vamos a tener 7 tipos de clasificación, ¿correcto? Y bueno, en cuanto al número de ejes de movimiento, pueden ser monoaxiales, biaxiales o poliaxiales, que tiene que ver con los ejes que hemos visto también en generalidades, ¿correcto? Los movimientos se dan en base a los 3 ejes. En cuanto a las fibrosas, ahí tenemos imágenes, ahí vemos aquí las membranas interóseas que se dan justo entre los diáfisis de los huesos largos, ¿no? Ahí podemos ver los huesos del antebrazo y los huesos de la pierna, que está la tibia y el peroné y el cúbito y el ramal, ¿correcto? También aquí podemos observar los ligamentos, esos extremos distales, ¿sí? Aquí y aquí, en sus cabezas. Entonces, estos van a ser las fibrosas de tipo sindesmosis, que son la membrana interósea y los ligamentos. Ahí también tenemos los ligamentos que refuerzan las articulaciones, como la articulación sacroiliaca, que pese a que hemos dicho que también es cartilaginosa, ¿cierto? Tiene refuerzos como otro tipo de articulación fibrosa, como los ligamentos. Los ligamentos, articulación fibrosa. En el caso de las suturas, ahí estoy mostrando la diferencia, una en forma dentada y la otra en forma escamosa, en forma de bisel. ¿Ven sus ángulos? Eso significa en forma de bisel. Y las planas, aquí a nivel de la nariz, los huesos de la nariz, son simétricas, ¿ok? Son simétricas. La escamosa es esta de acá, a nivel del hueso temporal, aquí. ¿Hay forma de que esto esté seguro? Aquí. Se logra ver hueso temporal y hueso parietal. La última articulación fibrosa de tipo especial es esta que está aquí, la de los dientes. ¿Okay? Los dientes no están volando ni están clavados nada más en las cavidades alveolares. Hay una articulación también que va a ir hacia el maxilar y hacia las cavidades alveolares de la mandíbula. Entonces esta se llama gómulos y solamente la vamos a ver a través de los dientes, que también va a estar reforzada por algunos ligamentos. Eso quiere decir que aquí también vamos a ver que pueden existir lesiones como esguinces, ¿sí? Pseudoesguinces de las piezas dentales. La articulación es gingivo-dental. Las cartilaginosas ya quedó claro que se mantienen unidas de manera continua a través del tejido cartilaginoso, ¿okay? Y carecen o tienen poca movilidad. Y vamos a encontrar la sincondrosis y la síntesis. Ahí podemos ver la sincondrosis en los huesos largos, en la metáfisis de los huesos largos. ¿Okay? Es una articulación cartilaginosa de tipo primaria que luego es sustituida por tejido óseo. ¿Okay? Se produce una sinostosis. Esta es temporal. Y la sínfisis, que es una articulación cartilaginosa de tipo secundaria, y la unión aquí va a ser por un fibrocartílago. ¿Okay? La vamos a encontrar, podemos ver en la columna vertebral también tipo plana, ¿no? Ahí también es la presencia de un fibrocartílago. Y la sínfisis púbica, que es la que está allá, ¿no? En el medio, entre las dos espinas púbicas de los coxales. Y las sinoviales, que para ser sinovial tiene que tener elementos, ¿no? Que un papelito no tiene, creo que es.
filocartílago pegado al cartílago, es discontinuo, hay un espacio entre ellas. ¿Okay? Este espacio va a estar contenido por ese líquido sinovial que se crea en esa membrana sinovial que recubre la cápsula sinovial. Correcto, de afuera hacia adentro, cápsula sinovial, ¿no? Una bolsa recubierta por una membrana sinovial. Las membranas sinoviales tienen un lado que tiene unos cilios y ahí viene la producción del líquido sinovial, producción y absorción, ¿okay? A través de las venas se absorbe. Tiene también un cartílago que recubre esta extremidad. Entonces vamos a tener el cartílago articular, la cavidad articular, la membrana sinovial y el líquido sinovial. Externamente también va a estar reforzada por ligamentos, tanto extra como intracapsulares. ¿Okay? Bueno, en el caso de la rodilla sobre todo, ¿no? Que es una articulación de gran sobreesfuerzo, sobrecarga, ¿no es cierto? La que nos permite caminar, la que nos permite jugar y la que soporta gran parte de nuestro peso. Entonces, tienen un gran refuerzo en el ligamento. Cuando hablamos de las enfermedades, vamos a ver la cantidad de ligamentos que tienen. Y aparte de eso, mencioné que estas articulaciones sinoviales presentan fibrocartílagos, ¿okay? Que son elementos que van a ayudar, ¿okay? Que van a reforzar y ayudar al movimiento y a la sobrecarga, ¿correcto? Estos fibrocartílagos pueden tener tres formas diferentes. Pueden ser en forma de disco, como la segunda imagen, ¿no? Que corresponde a la articulación temporomandibular, que va a estar sobre el cóndilo de la mandíbula. Vamos a tener en forma de anillo, como la cavidad glenoidea. No sé si logra ver una superficie negra, si te toco la computadora, acá. Hay como un refuerzo medio verde, de agua. Ese es en forma de anillo. Igual vamos a encontrar en forma de anillo a nivel de la cavidad en el sacro, en la articulación con el fémur. Y en el caso, aquí, en esta otra imagen, estamos viendo la pared superior o la cara superior de la tibia, en donde vamos a ver ahí dos refuerzos en forma semicircular como semiluna. ¿Okay? Esos son los meniscos. ¿Correcto? Los meniscos, ejemplo clásico de la listo. Ahora, para su clasificación, dijimos por el número de sus caras articulares, pueden ser simples, compuestas, complejas o combinadas. En el caso de las simples, simplemente son dos caras articulares que van a estar unidas, como por ejemplo, puse ahí una, la articulación intertalámica. Las interfalángicas, entre los dedos, compuestas cuando tienen más de dos caras articulares, por ejemplo, la articulación del codo, que está aquí en la segunda imagen superior, ya que presenta una superficie articular, el húmero, ¿sí? Que tiene una propia y antipropia, y se va a unir con dos huesos, cúbito y radio. Entonces el cúbito presenta una superficie hacia arriba, ¿no? Que tiene una apófisis que se llama el olecrano, permite la flexión del antebrazo, y el radio va a permitir una superficie redonda que se va a ir hacia el cóndilo del húmero. Aquí. Este es el cúbito y este es el radio. Entonces son tres superficies que van a estar articulándose para el movimiento. Luego tenemos articulaciones complejas, ¿no? Que van a estar con presencia ya de, por ejemplo, acá y acá no tienen fibrocartílago, ¿okay? No hay fibrocartílago, pero en aquellas que van a presentar estas superficies como fibrocartílagos, sea disco, menisco o anillo, estas las vamos a considerar complejas. ¿Okay? Son articulaciones sinoviales de tipo complejas. Y combinadas se refiere porque van a tener varias articulaciones separadas, pero que trabajan de manera conjunta, como las que hemos visto, ¿no?
articulación temporomandibular es una tanto compleja como combinada. En cuanto al número de ejes, ya lo dije, puede ser monoaxial, biaxial o poliaxial o triaxial. Se trabajan los tres ejes. Monoaxial, todas aquellas que van a estar en un solo eje, ¿no? Por ejemplo, la flexión y extensión o las rotaciones laterales y mediales. ¿Okay? Trabajan en un solo eje. Biaxial, porque trabajan en dos, ¿no? Como las articulaciones de desplazamiento. Y triaxial, todas aquellas que pueden ir en los tres ejes. ¿Okay? Como la del hombro, como la de la cadera, que son las que tienen mayor profundidad. Esa de acá también podríamos considerarla. Y por la forma de sus caras articulares, bueno, mencioné 7, acá me falta una que es la plana. La trocoidea, ¿okay? Que es aquella en la que trocoidea, esta de acá, que será entre las vértebras cervicales primera y segunda de la axis, aquí, en que es como si fuera una rueda sobre un rodillo, ¿sí? Hace un solo movimiento en un solo eje, ¿correcto? La otra es la de gínglimo, que es también conocida como bisagra, ¿okay? Que va a las caras articulares, también trabajan de manera en un solo eje, sino así. Y ahí tenemos esta de acá, la articulación húmero-ulnar. Húmero-ulnar, hemos visto que también se articula con el radio, pero solamente la húmero-ulnar, o sea, la que tiene el húmero con el punto, es la que es de o luego tenemos la elipsoidea, ¿okay? Que esas son biaxiales. Y aquí tenemos la articulación radiocarpiana. Luego tenemos las condilares, que les dije que era porque tenía una superficie redondeada sobre una superficie cóncava convexa, ¿sí? Pero no tan pronunciada como son las esferoideas o la elipsoidea. La condilar presenta una superficie redondeada. Tenemos monocondilar y bicondilar, como el caso de la rodilla, ¿sí? Porque tiene dos cóndilos, acá y acá. En cambio, la temporomandibular es condilia, pero solo tiene un cóndilo. Y bueno, la de silla de montar, que creo que quedó clara, es, tiene también convexo con cóncavo, pero la silla de montar es clásica, ¿sí? Conocen todos un caballo, entonces es una superficie que encaja sobre otra. Y tiene también movimientos, por ejemplo este, ¿no? Que es movimiento de oposición, pero también puede permitir el movimiento de semi-rotación, una rotación completa. Así es, acá tenemos esta de acá. Es el trapecio con el primer metacarpiano, y la esferoidea, que bueno, es el cálculo moral. Y la plana la tenemos aquí, entre la clavícula y el manubrio del esternón, ¿okay? Entre la clavícula y el manubrio del esternón. Cuando ya se involucra la primera costilla, también esa vendría a ser una articulación anticostilla de montar. Y bueno, eso sería a manera de recordar lo que no quedó claro al parecer. Vamos al tema de hoy y hoy día nos corresponde todo eso. Vamos a hablar rápidamente, ¿ok? Tenemos que terminar hoy y mañana todo lo que es huesos y empezar con músculos, la siguiente semana y empezar con entonces pero a manera general vamos a tocar los pasos más importantes de cada hueso. Vamos a ver que el cráneo lo vamos a estudiar dividiéndolo como cráneo cerebral y el visceral. El visceral se refiere a todo aquel que está relacionado con el rostro. Ahí tenemos a la vista anterior, ya sabemos, todo voy a hablar, vista anterior, vista posterior, vista superior, vista inferior. Entonces ya se quedó claro, ya vamos a ver. La vista anterior nos permite la visualización del viscerocráneo con sus diferentes fosas. La vista lateral también nos permite tanto del viscerocráneo con sus fosas, que vamos a estudiar el día de hoy, y también parte
de lo que es la bóveda craneal. Entonces, para su división vamos a tener que el cráneo cerebral, o sea, el cerebro cerebral que va a contener la caja que contiene el cerebro, va a estar conformado por 8 huesos. De estos huesos vamos a tener impares y pares, ¿okay? 2 huesos pares, los 2 parietales y los 2 temporales que están en la parte lateral del cráneo, y en la parte central vamos a tener los impares, que es el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. Y en la parte del víscero, que hace todo lo que es el rostro, vamos a ver que está compuesto por 14 huesos. De estos, 2 son impares, que es el maxilar superior y el vómer, perdón, el maxilar inferior y el vómer, y los pares vamos a tener los maxilares superiores, vamos a tener los cornetes inferiores, los palatinos, los malares o cigomáticos, el nasal o los nasales propios, y el lagrimal o cómplice. En esa más o menos es la distribución del cráneo, los huesos, que en la línea central vamos a encontrar los impares y hacia los lados laterales los pares. Entonces vamos a empezar con el frontal. El frontal va a ocupar la parte más anterior de lo que corresponde al cráneo, va a presentar 3 caras y 3 bordes. Esa es la visión externa, y tenemos la visión interna, tanto conformando en su extensión lo que corresponde al piso anterior del base del cráneo. ¿Okay? Ahí son las 2 tomas que se dan cuenta. Entonces está cortado y está conformando tanto la base del cráneo como la calota. La visión que teníamos, dijimos que tenía 3 caras y 3 bordes. ¿Okay? Entonces, en su cara anterior, tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior, que va a estar conformando el techo de la boca. En la cara anterior, simplemente vamos a describir que tiene una escama grande, amplia, donde se van a insertar los músculos, frontooccipital. Tiene también en su cara anterior un borde que corresponde a el borde anterior, donde vamos a encontrar los arcos orbitales superiores, el proceso cigomático y el agujero supraorbital. En la cara posterior vamos a ver, en la cara anterior se nos da la escama grande, se insertan los músculos, la eminencia frontal anterior. Hacia adelante vamos a encontrar aquí una prominencia, aquí, que lo corresponde como el entrecejo, que corresponde a la glabela o protuberancia frontal media, que es un punto de reparo. Hay que tenerlo en cuenta porque es un punto de reparo por donde va a pasar una línea que va a dividir el cráneo para poder exponer y dividir lo que es la base del cráneo de la calota. ¿Okay? Entonces, hacia anterior tenemos la glabela. Luego, en la parte posterior, sus detalles anatómicos importantes, tenemos aquí, que es el surco del seno sagital superior, por donde pasa la vena sagital. Luego tenemos esta porción de aquí, que es la cresta frontal, donde se inserta la hoz cerebral. ¿Okay? Que la hoz cerebral pertenece a estas membranas que van a recubrir al cerebro, que se llaman meninges. Entonces, una de sus hoz, hacia la parte anterior, se inserta aquí en la eminencia o cresta frontal. Luego tenemos aquí por debajo de esa cresta un agujerito que es el agujero ciego, por donde va a pasar la vena emisaria o vena de Esquilino. Luego tenemos también una escotadura que está aquí, que es la escotadura etmoidal, que se va a articular con el hueso que está posterior a este, que es el etmoides. Y la espina nasal, que se va a articular con los huesos nasales. En la cara inferior, que es la cara rostral, ¿cierto? Porque aquí va a formar parte del techo de la órbita del ojo. Entonces, aquí vamos a ver que presenta esa escotadura que les había mencionado y la espina nasal, se ve un poco más prominente. Luego tenemos también estas celdillas o semiceldillas etmoidales, ya que aquí se va a articular con el etmoides, con las
auriculares desmoides, y ahí es donde se van a formar los senos. ¿Okay? ¿Se acuerdan que hablamos de los senos que eran cavidades llenas de aire? Luego también tenemos el resorador oidal para la articulación, y hay unos pequeños conductos etmoidales por donde pasan las arterias orbitales. ¿Okay? Luego tenemos aquí también la fosita, esta no sé si lo ven por aquí, que es la fosa para la glándula lagrimal. ¿Okay? La fosita para la glándula lagrimal, se llama fosa lagrimal. Ahora para recordar los senos frontales, ¿okay? Se lo van a ver acá. La parte inferior ya con la se articula con el otro hueso. En cuanto a sus relaciones, el hueso frontal va a estar relacionado, articulado, ¿sí?, con hacia abajo, con la rama del maxilar, con la rama del malar o apófisis frontal del malar, hacia atrás, con las alas mayores y esfenoides, y como vemos aquí, en la parte inferior está articulándose con el etmoides. ¿Okay? Aquí está acá el etmoides. Y hacia la parte interna, no se logra ver muy bien, acá hay un huesito también, hacia la parte media. ¿Sí? Hacia la parte media está el ungis o hueso lagrimal. Pero recuerden que la fosita está a este otro lado. ¿Okay? Hacia la parte externa está la fosita para la glándula lagrimal. El hueso lagrimal está hacia la parte media. Se va a articular, como les dije, con el esfenoides y desmoides hacia la parte externa, los parietales, el maxilar superior, los malares, los lagrimales y los nasales. El siguiente hueso que vamos a ver es el etmoides, este hueso que está acá, en amarillo. Vamos a ver que también va a formar parte de la fosa craneal anterior. Todo esto de acá, esta parte de acá, conformado por el frontal de la fosa craneal anterior, junto con el etmoides, desde el límite con las alas del esfenoides. Se articula, vamos a decirlo así, con prácticamente todos los huesos. ¿Sí? Es el eje central del cráneo, junto con el esfenoides. ¿Sí? Se va a articular tanto con huesos del viscerocráneo como del cráneo cerebral. Se va a articular con el hueso frontal, con el esfenoides hacia la parte posterior, hacia abajo, se va a articular con el palatino, se va a articular también con los maxilares superiores, hacia adelante con los huesos nasales, hacia la parte interna del ojo, dijimos, con los huesos del ungis o del lagrimal. Hacia abajo vamos a ver que ellos van a formar parte de los cornetes superiores y medios, pero el inferior, el cornete inferior es un hueso separado, que se va a articular con los cornetes inferiores. Se va a articular hacia adelante con el bóveo. Asimismo, va a formar parte de la cavidad nasal, también se va a articular con los cartílagos nasales, con el septo nasal. Va a tener una forma irregular, es un hueso neumático irregular, tiene tres porciones, tiene una lámina vertical, que es esta de acá, tiene una lámina horizontal y tiene dos masas laterales. ¿Okay? Esta masa lateral la dibujé así porque tiene una forma cúbica, ¿correcto? Entonces, al ser una forma cúbica tiene 6 lados o 6 caras. En cuanto a la lámina vertical o lámina perpendicular, en alguna literatura, va a tener una prominencia superior y una prominencia inferior, dividida prácticamente por la lámina horizontal. Hacia arriba vamos a ver que se va a articular, dijimos, esta lámina horizontal se articula directamente con el frontal, ¿sí? Se insertaba ahí en el frontal. Entonces vamos a tener una cresta prominente superior que va a dar hacia la parte del piso anterior de la base del cráneo, que se llama crista de Galli, ¿okay? Que junto con la cresta que tenía en la parte posterior del frontal se inserta ahí la hoz cerebral. ¿Okay? Y luego hacia abajo la lámina perpendicular que se va a articular con el bóveo. Vamos a ver que esta lámina vertical, como les decía, esta es una vista anterior, la que está en la parte posterior.
Va a tener una porción superior que es la de la fase de como dije, se acerca ahí la otra cerebro. Hacia abajo vamos a tener esta otra porción inferior de la lámina por debajo de la lámina horizontal que se va a articular con el hueso Gomer a nivel de la cavidad nasal. Va formando así, hacia la parte inferior se articula con el tabique nasal, formando las dos cavidades nasales. Esa es su vista lateral. Vamos a ver que es su cara anterior y su cara posterior. Hacia aquí es la zona que se va a articular con el tabique nasal. Hacia aquí se articula en la parte posterior con el cuerpo del otro hueso que era un par y una media, que es el esfenoides, que va a formar parte del piso medio. Y hacia atrás simplemente va a corresponder a la fisura intersticial. Las masas laterales, o perdón, esta es la visión superior de la lámina horizontal del etmoides. Vamos a ver aquí que aquí está la crista de Gay, que era la parte superior de la lámina perpendicular. Esta lámina horizontal tiene como agujeritos, si lo ve acá, no estos, sino acá, en el medio. Tiene unos agujeritos, ¿sí? Eso le da su apariencia como ametrallada y por eso se llama lámina cribosa, ¿sí? ¿Para qué sirven esos agujeritos? Estamos hablando que va a formar parte de la cavidad nasal. Entonces, esto va a formar el techo de la cavidad nasal, ¿sí? Entonces, por ahí van a ingresar, bueno, para la redundancia van a salir, porque la cavidad anterior está en la cavidad nasal propiamente dicha, y va a atravesar ahí todos los nervios olfatorios hacia, para formar el nervio olfatorio que va a ir hacia la parte del cerebro, ¿sí? Entonces da paso a los nervios olfatorios. Luego vamos a tener la presencia de las masas laterales hacia los costados, con esos agujeros que son las celdillas etmoidales anteriores y las celdillas etmoidales posteriores. Cada una de ellas se va a articular con el hueso frontal para formar los senos, ¿correcto? En cuanto a sus masas laterales, vamos a tener que estas masas laterales van a diseñar una forma cúbica que tiene 6 lados, o 6 caras, ¿sí? Tiene una cara externa, que es esta que se ve acá, que da hacia la pared interna del ojo, ¿sí? Va a formar parte de la pared interna